Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a jugar a producir sonidos, pero antes vamos a observar y analizar con qué objetos o con qué partes de nuestro cuerpo podemos producir sonidos. En la página 110 de tu libro nos pusieron todos estos juguetes. Algunos son de madera, otros son de palma, de cartón, de plástico y de diferentes materiales. Ahora vas a tratar de pensar en cada uno si puede producir sonido o no. Y vas a encerrar solamente aquellos juguetes en los que tú crees que nos pueden ayudar para producir sonido. Ya que los encerraste, vamos a comentar las preguntas. ¿Por qué crees que con esos juguetes se puede producir sonido y con los otros no? ¿Por qué con los que escogiste crees que sí se puede producir sonido, pero con los otros que están ahí, ¿por qué con los que no encerraste? ¿Por qué con esos no se puede producir sonido? Contestas. Siguiente pregunta. ¿Qué tienes que hacer con ellos para que produzcan sonido? A ver, ¿cómo te imaginaste que esos que encerraste en un círculo pueden producir sonido? Tal vez los tienes que rodar, tal vez los tienes que agitar o que tocar con otro objeto, dar pequeños golpecitos o soplar tal vez o como rasgar, como rascar con tus uñas. A ver, piénsale cómo le harías para que produjeran sonido y contestas. Ahora vamos a investigar con qué podemos producir sonidos. Vas a pensar cómo puedes producir sonido con las diferentes partes de tu cuerpo. ¿Cómo puedes producir sonido con tus manos? ¿Cómo puedes producir sonido con tu boca? ¿Con tus pies? Y con más partes de tu cuerpo, ¿cómo pudieras producir sonido? Elige 5 formas de producir sonido con tu cuerpo. 5 formas de producir sonido con tu cuerpo. Y las vas a anotar en la tabla que está aquí. En la columna más grande que dice forma de producir sonido, ahí vas a escribir las 5 formas que se te ocurrieron de producir sonido con tu cuerpo. Y en la columna de amarillo, que es la que sigue, vas a pensar si el sonido va a ser fuerte o va a ser débil. Vas a tener que imaginarte cómo va a ser ese sonido, fuerte o débil. Y hasta ahí vamos a llenar la tabla por este momento, porque lo que vas a hacer es producir los sonidos que te imaginaste que puedes hacer con tu cuerpo. Ahora llévalos a la práctica y uno por uno hazlos. Ya que los hayas hecho, ahora sí contestamos la columna azul y vas a anotar si efectivamente el sonido fue fuerte o fue débil, porque tal vez en la columna amarilla, tú habías pensado que el sonido iba a ser débil y al final fue fuerte. O al contrario, tal vez en la columna amarilla habías anotado que iba a ser muy fuerte, pero al final fue débil, no lo sé. Entonces, hasta el final anotamos en realidad cómo fue el sonido, si fue como te lo imaginaste o no. Y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Sucedió lo que esperabas con esos sonidos de tu cuerpo? ¿Sucedió lo que esperabas? ¿Los que eran débiles en realidad fueron débiles? ¿Los que pensabas que iban a ser fuertes en realidad fueron fuertes? ¿Sí sucedió lo que esperabas? Y si sí o si no, ¿por qué? ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Cómo pudiste producir los sonidos? A ver, explícanos cómo pudiste producir los sonidos con tu cuerpo. ¿Usaste una sola parte de tu cuerpo o tuviste que usar 2 o más partes? ¿Por qué?
¿Por qué unos sonidos fueron más fuertes que otros? Y bueno, ya que contestamos estas preguntas, vamos a hacer un pequeño experimento en el cual vas a necesitar una hoja suelta, una hoja blanca, y es un experimento muy sencillo. Así como lo muestran las imágenes de tu libro, vas a tomar esa hoja de papel por los lados y le vas a soplar por la parte de arriba, por el lado superior le vas a soplar. Primero lo vas a hacer con los brazos estirados como está el primer niño y luego con los brazos doblados, o sea que la hoja va a quedar más cerquita de tu boca y vas a hacer también vas a soplar. Entonces vas a ver la diferencia si escuchaste un sonido diferente cuando la hoja estaba más alejada de tu boca a cuando la hoja estaba más cerquita de tu boca, y vas a registrar los sonidos que escuchaste en esta tablita que está aquí abajo. Con los brazos estirados anotas todo lo que escuchaste y con los brazos doblados cuál fue la diferencia, cómo se escuchaba el sonido con los brazos doblados. Muy sencillo este experimento. Ya que contestaste la tabla, por último seguimos las indicaciones. Ahora vas a rasgar la hoja por la mitad, o sea, la vas como a rascar con tus uñas, como si fuera una guitarra, y vas a escuchar qué sonido se produce. Escribe qué puedes hacer para que el sonido sea más fuerte y hazlo. ¿Qué puedes hacer para que el sonido sea más fuerte en la hoja rasgándola? Bueno, hazlo y escribes aquí. Y ya casi para terminar, nos pasamos a los dibujos de abajo. Tenemos a distintos niños tocando diferentes instrumentos musicales. Una niña tocando la batería, creo que es una muchacha tocando la guitarra, un chico tocando el saxofón allá al fondo, y un niño tocando la flauta con una niña, parece que está tocando un pandero o un tambor, ¿verdad? Más bien es un tambor. ¿Te fijas que ellos están utilizando diferentes partes de su cuerpo para producir sonido con ese instrumento musical? Por ejemplo, los niños que están con instrumentos de viento, ahí tienen que soplarle al instrumento. Y en los otros instrumentos de cuerdas o en los tambores y batería no necesitan su boca ni soplar, simplemente necesitan golpear o tal vez rasgar las cuerdas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué dice. Encierra las imágenes con los colores que se te indica. Con rojo vas a encerrar las imágenes en las que se produce sonido al soplar. Con rojo en las que se produce sonido al soplar. Con azul vas a encerrar las imágenes en las que se produce sonido al rasgar con las uñas. Y por último con verde en las que se produce sonido al golpear. Con verde en las que se produce sonido al golpear. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, te pasas al anexo del día de hoy, en el que tienes ahí una tablita, tienes 3 instrumentos, y si te fijas ahí también nos dice de qué manera produce sonido esos 3 instrumentos. En la primera columna nos dice que soplar y nos ponen una flauta. En la siguiente columna golpear y nos ponen un tambor, y en la última rasgar y nos ponen una guitarra. Tú tienes que completar, tienes que poner más instrumentos, 3 más con los que se tenga que soplar para producir un sonido, y tal vez no tengan que ser solo instrumentos musicales. Puedes investigar sobre algunos objetos que tal vez hay en tu casa en los que si los soplas produce sonido. Otros 3 objetos o 3 instrumentos musicales que si los golpeas producen sonido. Y por último, otros 3 objetos o 3 instrumentos musicales que al rasgarlos produce sonido. Y bueno, de esta manera terminamos el día de hoy y vemos que
nuestro cuerpo puede producir sonido con diferentes partes y haciendo diferentes cosas, ¿verdad? Rasgando, soplando y golpeando. Y esto sería todo por hoy.